Gracias. Muchísimas gracias por la introducción y por toda la organización tan buena que han realizado. Es increíble y excelente todo el trabajo y todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? En estas charlas tan interesantes que hemos visto en estos días. Esta charla es como parte también de todos los trabajos de publicaciones que se han venido realizando a raíz de mi doctorado que realicé, como decías, en la Universidad de Utrecht, donde me acompañó mi promotor o tutor, el profesor René Van Wering, a quien curiosamente conocí cuando era estudiante y por esas cosas de la vida decidí, igual que muchos de los estudiantes, ahora lo hacen una pasantía y eso creo que marcó mi vida y después con el tiempo y con el contacto y el cariño que siempre mantuve con él, pues logré concretar, hacer el doctorado también allá en la Universidad de Utrecht. Y también está la profesora Jenny, ella también fue como copromotora y trabaja en la parte de anestesia en el Hospital de Quinos. Y el profesor Jos Malda, que él tiene un doctorado también en biotecnología y trabaja en el hospital médico, en el centro médico de Utrecht, y es el jefe de todo el laboratorio de medicina regenerativa, también muy reconocido, igual que René, en todo el mundo. Entonces, pues para mí fue un gran honor poder trabajar con ellos y llegar hasta este nivel, ¿verdad? Que gracias a ellos y a esa relación que mantenemos con la Universidad de Utrecht desde hace muchísimos años, que dicho de paso está entre las 3 primeras en el mundo en medicina veterinaria, pues gracias a esa relación que creo que hay que seguir explotando, esto es parte de ese trabajo. Entonces, como agenda están las generalidades, ¿verdad? Algunos métodos de fijación que buscamos en los estudios para defectos condrales o osteocondrales, el modelo de la tuberosidad de Quino, que ya se consolida y es también una de las, bueno, es la primera vez que se publica. El modelo de la rodilla, que se ha utilizado muchísimo para estudios translacionales ortopédicos en equinos y en humanos. Y también un método de estimulación de médula ósea para también estudios de medicina regenerativa y las conclusiones y la proyección a futuro. Entonces, iniciamos con el primer punto, ¿verdad? Que son las generalidades y bueno, el cartílago, o sea, la medicina regenerativa es ahora como el boom, ¿verdad? En todo el mundo, entonces es increíble lo que está apareciendo, ¿verdad? Ustedes han visto por las noticias que se ha producido carne artificial en impresión en 3D, que se han producido algunas estructuras de tejidos, orejas, eh, también simulación de cráneos, etcétera. Y bueno, eso es a lo que nosotros queremos llegar a tener en algún momento órganos, desarrollar órganos en laboratorio. Imagínense el beneficio que sería eso de la necesidad que hay en este momento de trasplantes de riñones, de trasplantes de diferentes órganos que a veces no se consiguen y que también pues eso genera tráfico y problemas a nivel de la sociedad. Y el fin último es siempre la salud pública. Eso es lo más bonito de estos temas. Ahora, el cartílago, bueno, es un tejido que pareciera simple, pero en realidad es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ya cuando somos adultos no se regenera. A diferencia del tejido óseo, por ejemplo, o de la piel, donde cuando tenemos una lesión en el hueso,
se regenera muy fácilmente o por lo menos en la fase adulta. Si no tenemos problemas y tenemos un tejido óseo normal, la regeneración es bastante ágil, pero el cartílago no. ¿Y por qué? Bueno, no hay una explicación, digamos, concreta, pero sí se asocia a que tiene pocas células, de que no tiene vascularización, de que no tiene inervación, de que las células tienen poco movimiento y básicamente está en estas capas, ¿verdad? En estas zonas eh, distribuido con una parte celular bastante líquido, ¿verdad? Tiene mucha agua, colágeno, tiene proteoglicanos y cuando llegamos ya a la parte del hueso, ¿verdad? Tenemos una separación de, de una capa de calcificación y el hueso subcondral, donde tenemos un plato subcondral y el hueso esponjoso. Entonces es un gran reto poder regenerar cartílago, porque ya cuando somos adultos y tenemos una lesión, es posible que esa lesión va a durar para toda la vida, no se va a regenerar y, y de ahí que hay tanto interés en todo el mundo en regenerar el cartílago para mejorar la salud de las personas, porque muchas personas ya cuando son adultas sufren de lesiones que posteriormente se traducen en osteoartritis, osteoartrosis y, y son dolores que perduran y que dan una mala calidad de vida a estas personas. Una de las particularidades es que tiene estas fibras de colágeno, es colágeno tipo 2, que están distribuidas en esta manera y que forman como un arco. Y esto también le da esta capacidad tan flexible y tan especial para también proteger la articulación que tenemos con el cartílago realmente, que es cartílago hialino. Para los estudios que nosotros hacemos, normalmente lo que utilizamos es esta división. Entonces, podemos hacer un defecto en el cartílago que puede ser pequeño, solamente de una parte pequeña del cartílago. Normalmente el cartílago mide entre 2-3 milímetros en el humano y también en el caballo. Por eso es que se utiliza mucho el modelo del equino, porque además de que el equino es un animal donde la empresa equina requiere mejores tratamientos, también es un animal que tiene una arquitectura del cartílago de la rodilla muy similar a la del humano. Entonces lo que nosotros aprendemos en las investigaciones con animales también lo podemos extrapolar al ser humano. Y eso es lo que se conoce como la verdadera medicina regenerativa translacional. Entonces acá un defecto parcial, un defecto completo sin llegar al hueso subcondral y ya un defecto osteocondral. Y bueno, acá entonces nosotros realizábamos las cirugías de la rodilla para hacer los implantes de diferentes andamios que probamos. Y también, además del modelo de la rodilla, que también es muy estudiado en la Universidad de Colorado y en otras universidades de Europa, tal vez los que empezaron a trabajar con esto son aquellos cirujanos de equinos bastante famosos como McIlroy en Fort Collins y otros. Y también nosotros diseñamos este modelo que no estaba descrito en equinos para hacer implantes en la tuberosidad coxal y hacer estudios de tejido óseo. Pero recuerden que acá tenemos cartílago y hueso subcondral. Entonces, lo que aprendemos del hueso subcondral también lo podemos extrapolar al tejido óseo porque
no es un tejido óseo compacto, pero sí es un tejido óseo que tiene características de vascularización, de células, etcétera, que nos pueden dar mucha enseñanza para extrapolarlo al hueso. Y aunque el hueso no necesariamente es un tejido que tenga problemas para regenerar, pero sí se dan situaciones de fracturas grandes o, o animales ya adultos donde requieren ayuda para poder regenerar algún tipo de lesión extensa. Y entonces también lo que nosotros aprendemos de el hueso compacto, acá en este caso de la tuberosidad coxal, también nos puede dar muchas enseñanzas para extrapolarlo al hueso subcondral. Y bueno, sí, este modelo se diseñó en esta tesis como parte del trabajo y se empezó a implementar con muchos éxitos. ¿Por qué? Porque la tuberosidad coxal está a mucha distancia del suelo, es fácil, es accesible, incluso podemos combinar estudios de rodilla y de tuberosidad coxal a la vez en los mismos animales y eso nos reduce el número de investigaciones, que es parte también de lo que hay que considerar. Y además es un lugar limpio, ¿verdad? No está tan cerca del suelo, es fácil de limpiar, es fácil. El equino también es muy fácil de manejar y la coxa también es un hueso grande que se asemeja también mucho a los huesos de los humanos. Entonces, el primer reto era ver cómo nosotros podíamos pegar aquí los andamios, ¿verdad? O los hidrogeles o cualquier matriz que quisiéramos experimentar. Y para eso se ocupaba eventualmente alguna goma porque en ese momento no teníamos otras opciones. O hacerlo a presión y que quedara, si es un defecto osteocondral, que quedara totalmente fijo. Y bueno, entonces tuvimos una experiencia porque esto no estaba descrito, pero empezamos a probar con una goma de fibrina comercial y con otra goma, bueno, que podría ser del mismo caballo, también extraída de la sangre, de fibrina de la sangre. Pero con la goma comercial se presentó este gran problema, que a la hora de hacer el análisis histológico nos dimos cuenta acá en el hueso y acá en la microtomografía computarizada que había una gran reacción inflamatoria con gran cantidad de neutrófilos granulocíticos y que habían totalmente destruido el hueso. Y eso se debió a que esta fibrina que venden comercial, que no estaba tampoco descrito, tenía un componente humano del tejido humano que produjo una gran reacción en los equinos que lo implantamos. Entonces, definitivamente esta no funcionó. Después se intentó utilizar también otra goma que ya era autóloga, ¿verdad? Del mismo equino, de la fibrina del equino, extraída del equino. Y comparada con la anterior, ¿verdad? Esa es una comparación ya en piel. Pues vemos que no tiene tanta reacción inflamatoria y que sí, funciona mucho mejor que la anterior. Y tal vez sí hay una leve reacción inflamatoria, pero no tan agresiva como la que habíamos visto antes. Entonces ya teníamos por lo menos esta otra opción. Y después también se comparó la posibilidad de, en un defecto osteocondral, pues simplemente hacer el andamio del tamaño del defecto e introducirlo a presión. De tal manera que quedara aquí prácticamente, ¿verdad? Adherido. Y esto fue también todo un éxito. Entonces,
acá los otros defectos donde se utilizó la goma autóloga también se comparó con, con este defecto que se utilizó a presión, solamente que este de acá arriba sí sería para experimentos propiamente de cartílago, mientras que este ya sería para experimentos osteocondrales o óseos también, en el caso de la tuberosidad coxal. Y pues los dos funcionaron bien. Este funcionó mucho mejor. Ya la comparación entre estos dos pues fue que este definitivamente nunca vimos que se desprendiera, mientras que este sí, en algunos casos los bordes no estaban bien regulares y había como algún indicio de que se querían salir. Entonces, la diferencia fue bastante significativa entre estos dos y por supuesto que entre todas las técnicas, pues esta sería la ideal de las que analizamos. Posteriormente, entonces, continuamos con el modelo coxal ya para empezar a trabajar con algunos experimentos y diseñamos este modelo donde la tuberosidad coxal es bastante amplia y se puede hacer una incisión también amplia y se pueden incluso comparar varios andamios, no solamente uno, sino que hay posibilidad de implantar varios. Y fue todo un éxito. Entonces, en este primer experimento que hicimos acá para probar andamios a base de fosfato y calcio, nosotros logramos ver que este tipo de andamios a base de fosfato y calcio producían osteoinducción y también osteoconducción. O sea, la osteoconducción es cuando el tejido alrededor ingresa, es dirigido dentro del andamio y a raíz de eso, pues atrae también células que, que consideramos que podrían ser células madre que se pegan al andamio también y que pueden empezar a generar tejido óseo nuevo. Entonces acá en las diferentes tinciones, azul de metileno, se puede observar que cuando no utilizábamos el andamio, pues lo que se formaba era una masa de relleno, ¿verdad? No es un tejido de calidad, sino que es un tejido con fibrina, tejido fibroso y algunas partes de grasa y células, tejido óseo, mientras que cuando se utilizaba este tipo de andamios sí se producía una matriz ósea. Y también se pueden ver acá las trabéculas ya donde se están formando. Y comparando el volumen a los 6 meses de cómo este andamio viene degradándose, ¿verdad? Acá arriba en los controles no se observa nada. Está el espacio hueco, mientras o con tejido de relleno, como vimos, mientras que cuando colocábamos estos andamios con fosfato de calcio, pudimos observar cómo se estimulaba la regeneración ósea, la reabsorción del andamio y pues digamos que acá la degradación del andamio y el volumen de tejido óseo que se va formando es totalmente aceptable en la investigación. Es significativo. Teniendo ya este esquema, entonces pasamos a un segundo estudio donde ya queríamos analizar algo un poco más profundo. Estos andamios que son impresos en 3D, ¿verdad? En una bioimpresora para analizar la porosidad. Entonces teníamos uno que era una porosidad
constante de 750 micrómetros y otros que tenían una porosidad gradiente. Conforme iba ascendiendo, era más pequeño el orificio. Y también tenían una cápsula, ¿verdad? Alrededor cilíndrica y una tapa de PCL, que es policaprolactona, para que obligar a que el tejido óseo solamente entrara por acá y no por arriba o por los lados, porque si tenemos una lesión en el hueso, pues sabemos que el periósteo interfiere y también puede empezar a regenerar el tejido desde arriba. Pero si tenemos una lesión bastante considerable donde hay pérdida del periósteo, estamos simulando que el tejido va a ingresar. Si realmente hay osteoinducción y osteoconducción, vamos a verlo desde abajo, desde acá. Y bueno, se hicieron los implantes, se imprimieron. Por acá tengo algunos todavía. Y se hizo el análisis que fue muy, muy interesante. Y cuando ya tuvimos todos los análisis, esta es la micro tomografía computarizada y se dividió en 3 zonas. Y el andamio de porosidad constante siempre fue mejor y estadísticamente significativo en muchas de las mediciones, o sea, en el volumen óseo, ¿verdad? Y también en la degradación del andamio. Entonces, fue sumamente interesante este estudio porque logramos ver cómo el andamio realmente con porosidad constante fue superior. Y también hicimos análisis de la cantidad de vasos y el grosor de los vasos en ambos, tanto en el gradiente como en el constante. Y definitivamente el constante también mostró mayor circulación, que sobre todo al inicio, que es parte de lo que está reportado cuando hay regeneración de hueso. Después continuamos con los estudios, aprovechando también este tipo de andamios para ver qué pasaba en la rodilla. Y bueno, acá también se probó con andamios a base de trifosfato de calcio, que también se sabe que producen regeneración de hueso, y en unos usamos trifosfato de calcio, en otros no. Simplemente una matriz descelularizada. Y esto es parte de la tecnología de la bioimpresión, ¿verdad? Cómo se hace el diseño, cómo se puede imprimir un modelo en papel para verlo en 3D en una pantalla o en plástico, y después ya cuando se imprime ya con los biomateriales. Y bueno, aquí comparamos los 2 tipos de andamios, uno con trifosfato de calcio y el otro sin trifosfato de calcio, y obviamente los que tenían trifosfato de calcio también se observa una gran cantidad de tejido óseo que está regenerando, lo que no se observa en el control, en el otro. Y a pesar de que aquí no tuvimos una estadística significativa en la comparación de estos dos, pues sí tuvimos una bonita experiencia y una conclusión de que estos estudios, a pesar de que se hacen a mediano plazo, digamos de 6-7 meses para ver estos resultados, lo ideal sería que pudiéramos tener estudios de más de 1 año, ojalá hasta de 2 años, cuando ya esté completamente reabsorbido el andamio, y ver realmente cuál fue la cantidad de tejido que se regeneró. Y acá entonces también pueden ver que
que obtuvimos más colágeno tipo 1, que es lo normal en hueso, y menos colágeno tipo 2, o sea que en este caso pues más fue para regeneración del tejido subcondral, del hueso subcondral, y no tanto para el cartílago. Este fue otro de los estudios también bastante interesantes, porque normalmente uno hace una medicina translacional de estudios que vienen realizándose in vitro, después in vivo en animales de laboratorio, después en grandes especies, preferiblemente las más cercanas a la similitud al hombre. Algunas veces se usan cerdos, por ejemplo, para estudios de hígado, corazón. Para el cartílago se prefieren equinos, pero en este caso teníamos esta técnica que es la nanofractura que se utilizaba en humanos y nosotros más bien la implementamos en el equino, o sea, hicimos la, eh, la, la medicina regenerativa translacional del humano al equino. Y también aprovechamos porque resulta que no teníamos un método eficiente para adherir los hidrogeles en estudios de cartílago propiamente, porque ninguno de los dos, ni la goma de fibrina autóloga, ni la goma de fibrina comercial, al final resultaron ser tan eficientes. Pero resulta que en la Universidad de Twente estaban diseñando un hidrogel con capacidad de autoadherirse, ya lo venían realizando en estudios in vitro y algunos también en laboratorio, con animales de laboratorio, pero no lo habían desarrollado en especies mayores. Y tuvimos la dicha de poder probarlo acá en la Universidad Nacional con la colaboración de la Universidad de Utrecht y la Universidad de Twente, y tuvimos resultados muy interesantes. Además, este hidrogel puede alojar células por largo tiempo y muchos tipos de otros componentes biomateriales o factores de crecimiento que se le pueden agregar. Lo que pasa también es que a veces hay muchísimos, pero muchísimos estudios que se realizan y hasta se pierden in vitro y no se llegan a realizar en vivo. Y creo que más bien nosotros aprovechamos para poder continuar con estos análisis. Entonces, lo que se hace tradicional anteriormente en humanos y también se hace normalmente en equinos, que nunca se había descrito esta técnica en caballos, es utilizar como un tipo de punzón, ¿verdad? Y estimular la médula ósea cuando hay un defecto condral para que salga sangre. Y como ustedes saben, la sangre también pues tiene células con potencial de regeneración, células madre. Pero en esta ocasión utilizamos esta aguja que es una aguja de nitinol, un metal especial muy resistente que con una pistola se puede introducir hasta donde nosotros querramos llegar. La idea es llegar hasta la médula ósea y estimular para que salga sangre, pero sin causar tanto daño al tejido condral y al tejido óseo aledaño. Y nos funcionó muy bien. Entonces, acá ustedes pueden ver también después de los 7 meses cómo se observa una buena reparación o regeneración y menos daño en la histología y menos daño también en la tomografía computarizada.
Y el hidrogel resultó excelente porque se adherió completamente a los defectos que realizamos en las rodillas del equino. No se desprendieron, por lo tanto, nosotros pudimos demostrar que funciona excelente en vivo y de hecho que esto también es parte del estudio que no ha finalizado eh, para ver ya resultados con ya introduciéndole células y factores de crecimiento y, y pues fue una gran experiencia. Pero también ahora tenemos esta otra gran experiencia de que podemos utilizar nanofractura, combinarla con hidrogel, combinar el hidrogel con factores de crecimiento con células, porque en realidad ese trabajo se hizo sin células, sino que con estimulaciones que puedan generar regeneración del tejido aledaño, pero tenemos este gran potencial ahora que hay que desarrollar. Y aquí se pueden observar ya eh, los defectos después de los 7 meses de cirugía, donde se ven bastante bien. Entonces, las conclusiones que tenemos, bueno, de los métodos de fijación de cartílago y hueso, los mejores son la fijación a presión para defectos osteocondrales o óseos, y por supuesto que el hidrogel autoadherible, del cual tenemos muchas expectativas para ver si realmente logramos regenerar hueso, tejido de cartílago. Y muchos de los estudios también que se hacen incluso en humanos, porque acá en el hospital de la Universidad de Utrecht, que es un hospital público, y ahí hay estudios que se utilizan bastante avanzados ya en humanos que tienen problemas en las rodillas y a veces no se sabe, o sea, no hay una estadística de tantos casos para darle seguimiento o tal vez la regeneración se considera que es alrededor de un 50%. A veces después de 1 año o 2 años máximo ya, si no hay una regeneración adecuada del cartílago, porque una cosa es regeneración y otra reparación, ¿verdad? Con tejido que no es de la misma naturaleza que el animal en su estado fisiológico. Entonces se desprenden y empiezan otra vez a causar dolor. Pero hay muchas expectativas ya. Incluso hay estudios donde también se puede sacar una parte, una circular del cartílago dañado y tratar de imprimir varias capas con diferentes biomateriales y células y está resultando bastante bien. También el modelo de la tuberosidad coxal que se utiliza por primera vez y pues es bastante prometedor. Incluso después nos dimos cuenta que este es un modelo que se puede utilizar no solamente con el animal bajo anestesia general, sino también con el animal en pie y, y no es necesario exponerlo a una anestesia general. También nos dimos cuenta que la porosidad de los andamios, por supuesto que es un factor de relevancia para estos estudios de regeneración de hueso y se pudo demostrar que el andamio de porosidad constante es mucho más eficiente que el de porosidad gradual. Otra de las conclusiones es que estos estudios sería ideal que fueran estudios a largo plazo de 2 años o más para tener una visualización mejor de la arquitectura que se forma completa en el defecto. También se
se realiza por primera vez la nanofractura, ¿verdad? La nanofractura no es más que una técnica muy fina para estimular la médula ósea y extraer sangre, a diferencia de la microfractura, que sí es como la tradicional, donde se utiliza un punzón que es más grueso y que causa mucho daño. Entonces, esto se pudo utilizar en equinos y se demostró que es muy fácil realizarla y que puede ser un gran complemento para hidrogeles que utilicemos con componentes y que querramos también adicionar este factor de estimulación de la médula ósea. Entonces, estamos esperando ya el otro estudio que esperamos que salga pronto de este novedoso hidrogel y tenemos muchas expectativas de posibilidades de regeneración bastante prometedoras. También los dos modelos de la rodilla y tuberosidad coxal del equino son de gran utilidad para la medicina regenerativa, tanto del equino como para generar información translacional muy valiosa para estudios en humanos. Y otra conclusión es que la bioimpresión en 3D, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa como tal, pues prometen grandes avances en la medicina, en la ciencia, en los próximos años, en la verdadera medicina transnacional, que será un gran beneficio para la salud pública. Sin duda ya lo está haciendo y esperamos que pronto vamos a tener avances y ojalá nos puedan ayudar a solventar todas esas deficiencias que existen en este momento. Ahora sí, proyectos a futuro. Bueno, este es un sueño, ¿verdad? Después de todo este trabajo, que fue más de 6 años, pues ahora tenemos la posibilidad de comprar esta bioimpresora y esperamos tenerla acá para el próximo año y empezar a producir nuestras propias matrices de investigación que bueno, esto esperamos que esta sea la primera bioimpresora en el país y probablemente en el área, siempre y cuando la proveeduría no se atrase con los trámites de las compras y todo salga bien, porque llevamos mucho tiempo haciendo esta compra y entre otro equipo de laboratorio que se necesita. Pero la idea es seguir en esta línea de investigación, involucrar profesionales de la empresa privada, de las universidades, estudiantes también, y seguir trabajando en estas líneas de investigación tan apasionantes, ¿verdad? Porque es increíble las expectativas que uno tiene cuando se mete en este campo para colaborar con la mejor calidad de vida de los animales y de las personas. Y bueno, esta es la tesis, ¿verdad? También la tengo en digital por si alguien la quiere. Y ahí están las investigaciones que hasta el momento hemos logrado sacar. Esta foto es muy bonita y también fue un estudiante de veterinaria graduado que está trabajando también en diseño allá en Holanda que me ayudó a hacerla de una foto. Este es mi papá y este soy yo. No sé, hace muchos años, ¿verdad? Pero hicimos esta portada que también le gustó mucho a la gente allá en Holanda. Y pues esperamos seguir con este proyecto. Hay que hacer un gran esfuerzo,
ponernos a trabajar en equipo y hay muchas expectativas. Seguir con estas alianzas internacionales, fortalecer las que hay acá en el país y esperar que formemos un grupo de trabajo multidisciplinario con muchas ganas de descubrir cosas novedosas para bien de la salud pública de nuestro país. Muchas gracias. Listo, Doc. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta excelente investigación y por innovar tanto en el área de veterinaria. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. De momento, creo que no hay ni manitas levantadas, ni hay en el chat. Yo tengo una pregunta, si me dejan. Sí, listo. Doctor Vindas, ¿cómo estás? Llegué 15 minutos tarde a la charla, perdona, venía de camino. Pero felicidades. Muchas gracias. Súper bonito y muy importante hacerle bulla a esto, ¿verdad? O sea, hay demasiado que investigar todavía y este concepto de medicina translacional, ¿verdad? De agarrar cositas que se hacen en laboratorio y pasarlas a animales y luego pasarlas a medicina humana es un concepto muy fuerte que va agarrando auge definitivamente, ¿verdad? Y cada vez vemos más al respecto. De los proyectos que tenés en mente una vez que tengas la impresora, vos dijiste que en el estudio este, ¿verdad? Como sabemos, no usaste células. ¿Hay algunas células que te interese, que tenés pensado usar gel de plaquetas o células madre o macrófagos? ¿O qué te visualizas usando con la impresora 3D para combinar esos andamios con algo? ¿O querés seguir usando los andamios solitos? ¿O qué has pensado? No, Manuel, vieras que es muy motivante porque ahora sí, con esta bioimpresora tenemos la posibilidad de imprimir células. Entonces, la idea es cultivar condrocitos y ver si se pueden imprimir también con factores de crecimiento o biomateriales, siguiendo las líneas, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando. Y no solamente en rodilla, también esta bioimpresora se puede utilizar en piel, se puede utilizar para músculos, se puede utilizar para tendones, para un montón de cosas. Y bueno, hay que empezar a capacitarnos y a buscar líneas de investigación. Por supuesto que siempre voy a tener el apoyo de la gente de Holanda y queremos pues ver hasta dónde podemos empezar paso a paso, ¿verdad? Pero ahí vamos, sí, ya con la idea de instaurar el laboratorio y poder hacer crecimientos de células. Excelente, Rafa. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias, Manuel. Acá este video es para que también puedan visualizar mientras hacen las preguntas de este novedoso hidrogel que se autoadhiere y que esa base es de dextrantiramina y peroxidasas y forma enlaces con el colágeno y eso pues hace que no se desprenda el andamio o la sustancia que nosotros estaríamos colocando ahí en la lesión. Muchas gracias. Por ahí todavía tenemos una manita levantada de Juan Manuel Estrada. Es la mía. Vamos a... Sí. Adelante. Gracias, muy amable. Rafita, primero felicitarte por la excelente charla. Como vos lo dijiste, es un tema fascinante. Es posiblemente medicina del futuro, es lo que van a disfrutar todos ustedes estudiantes cuando nosotros ya estemos retirados. Yo creo que el trabajo de Rafa y reactivar el contacto con la Universidad de Utrecht fue muy importante. Y va a ser muy importante para algunos de ustedes, ¿verdad? Definitivamente.
En medicina regenerativa y translacional también se han creado muchas expectativas falsas, pero en esto está uno viendo resultados. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho ver las fotos del resultado final de la regeneración del cartílago después de usar este hidrogel autoadherible. Yo le tenía una pregunta a Rafa. En estos andamios tisulares, ¿han visualizado la posibilidad de biofuncionalizarlos, digamos, lo que habían hecho los franceses de INSERM, de meter nanovesículas llenas de factores de crecimiento para que atraigan células madre al sitio de la implantación y que ayuden a regenerar más eficientemente ese cartílago? Sí, sí, muchas gracias, doctor, y qué gusto que me acompañe también. Sí, definitivamente, doctor, es parte de todo lo que se está desarrollando, porque bueno, al inicio, ¿verdad? Cuando se dio todo este boom, lo que tal vez se empezó a hacer eran como crecer células y introducirlas. Pero no solamente la célula, ¿verdad? A veces la célula por sí sola no sobrevive, sino que necesita un nicho donde pueda desarrollarse y empezar a regenerar el tejido. Y por supuesto que todo esto que usted dice de hacer combinaciones con factores de crecimiento y otro tipo de biomateriales que ya se han venido identificando cuáles son los que más en los estudios han causado porcentaje de regeneración en estudios en animales. Entonces, creo que para eso es a lo que vamos, ¿verdad? Hacia ir identificando esa matriz, y el que la descubra probablemente pues se va a ganar el premio Nobel, porque hasta el momento no hemos logrado encontrar una sustancia ideal que cumpla con todas las condiciones de regeneración del tejido realmente que se considere cartílago hialino al 100%. Sí, una última pregunta. ¿Consideras que la estrategia a seguir es definir los protocolos de terapia empezando desde el hueso subcondral hacia afuera? Porque yo vi muchos implantes en Alemania, incluso en Estados Unidos, de cartílago subcondral y otro montón de sustancias en la articulación, pero al no tener irrigación, Sí, no regenera, no crece, ¿verdad? Pero me encantó lo que sí. vi de esa foto del hidrogel autoadherente. Sí, no, esa es una excelente pregunta, doctor, porque antes se consideraba que los estudios de cartílago y huesos se hicieran por separado y se vieran como cosas diferentes, y ahora no, ahora se ve como una unidad que se llama la unidad osteocondral, donde tanto es importante el hueso subcondral como el cartílago para poder desarrollar una metodología de mayor regeneración. Muchas gracias, Rafita, muy amable. Muchas gracias a los doctores por su participación. Aquí tenemos un comentario de José Calvo que dice: qué gran presentación, un gusto haberlos escuchado desde Barcelona, España. Somos 3 escuchándolos: Costa Rica, Polonia e Indonesia. Entonces, Wow. muchas gracias. Doc, yo tenía una pregunta, pero es más como una curiosidad. Claro. El material que se usaba autólogo de fibrina, ¿cómo se crea? ¿Se extrae del mismo equino y cuál es el Sí, proceso? sí, bueno, eso parte también del trabajo que hacía la compañera que estaba en doctorado. Y el problema es que se extraía la sangre del equino, preferiblemente en el momento de casi que cuando se estaba haciendo la cirugía, para poder aprovechar el espacio, digamos, de adherencia que se tenía en el momento de la extracción. Y eso se hacía en laboratorio. Se extrae la fibrina y se procesa. Hay pues todo un protocolo para ello. Y después se lleva cuando ya está la rodilla abierta, ¿verdad? Con el andamio listo para colocarla en el defecto y pegar el andamio
o el hidrogel. Entonces, pues parte de la problemática no era solamente que no era 100% eficaz como goma, sino también pues todo el proceso que había que hacer para extraerlo del equino y después obtener ya la goma y utilizarla propiamente cuando se estaba haciendo la cirugía. Entendido, no. De verdad que es demasiado chiva, novedoso, definitivamente es el futuro, como dijo el doctor Estrada. Aquí tenemos un comentario de Diana Méndez. Increíble trabajo, Doc. Muchas gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas, no veo más manitas, procederemos a hacer el cierre. Entonces, de Perdón, parte de todo, sí, voy dígame. a terminar la grabación en este momento. Listo, Ana, gracias.